En cuanto empecé a arrancar a trabajar con ustedes, luego vi la actividad, cómo empezó a avanzar, cómo se empezó a incrementar el número de contactos que tenía en mi cuenta de LinkedIn, y por consiguiente empecé a tener reuniones, ¿no? Entonces, sin duda, de que yo empecé en esta carrera, llevo poco tiempo, llevo apenas pasados los 2 años, estoy por cumplir 2 años y medio en diciembre. Pues me hubiera gustado empezar desde que inicié el día 1, ¿no? Creo que me hubieran ayudado mucho a extender un poco más el mercado cálido y no acabármelo tan rápido, que es lo que pues regularmente nos sucede, ¿no? Finalmente el mercado cálido es finito y llega un momento en que pues tienes que empezar a trabajar en el mercado frío, en ver otro tipo de canales, y la verdad es que Powin es un brazo, por decirlo de alguna manera, que le sumas a las actividades que ya realizas para justamente alcanzar esos prospectos que por ti solo te llevaría más tiempo. Buenas, acá estamos para grabar un nuevo testimonio con Edmundo. Edmundo, ¿cómo estás? Bien, gracias, Mitchell. Muy buenas tardes. Genial, perfecto. Bueno, Edmundo es una persona que desde un primer momento, cuando nos conocimos, me cayó súper bien y ahora, bueno, les voy a ir contando cómo fue transicionando todo lo que fue desde que nos conocimos hasta el día de hoy. Lo primero que me gustaría preguntarte, Edmundo, ¿quién eres y cómo llegaste al sector? Bueno, soy Edmundo Saavedra, tengo más de 20 años trabajando en el sector financiero, principalmente en la parte del sector bancario, y en mis últimos 10 años de experiencia previos al 2019, laboré como asesor financiero en estrategias de fondos de inversión. Desafortunadamente tuve un accidente, lo cual me inhabilitó para trabajar varios años, y cuando finalmente pude reintegrarme al ámbito laboral, pues bueno, como ya no podía hacerlo en el puesto del cual se derivó el que me pensionaran por un accidente de trabajo, me involucré ya en el sector de seguros, que es, digamos, un ámbito en el cual me ha permitido poder seguir asesorando a los clientes y poder seguir retribuyendo y apoyando a las personas tanto en la educación financiera, que tantos falta en México, como a poderlos seguir ayudando a solventar y a cumplir sus objetivos financieros. Ok. Sí, no solamente en México, sino también en Latam. Ahí primero te felicito porque al final es una historia de superación la que tú cuentas. Y me gustaría preguntarte cuáles fueron esos desafíos más fuertes al volver a reintegrarte a la vida laboral y qué fue eso que te llamó la atención para llegar al sector asegurador. Claro, bueno, finalmente el factor más, digamos, problemático a superar es que el accidente me causó una discapacidad motriz, entonces pues no controlo mi cuerpo como antes. Actualmente también soy usuario de silla de ruedas por esa cuestión. Entonces pues el volver a tener que hacer todo lo que ya habías aprendido desde pequeño, a aprenderlo de nuevo, a cómo volver a tomar una cuchara, etcétera, todo este tipo de cuestiones, y dentro de mi alcance, porque todavía hay muchas cuestiones en las que requiero apoyo, pues fueron en las que tuve que trabajar mucho. Y uno de los objetivos que siempre tuve claro es que quería seguir siendo una persona productiva, que pudiera seguir aportando a la sociedad, a mi familia, obviamente, y pues siempre tuve claro el poderme reintegrar al ámbito laboral, ¿no? Afortunadamente lo pude hacer. ¿Y por qué en el sector de seguros? Finalmente, como te comentaba, siempre estuve en el sector financiero, entonces era una de las herramientas que tenía a mi disposición para apoyar a las personas. Si bien antes era una más, pues bueno, hoy es a lo que me he enfocado, principalmente porque
como te comentaba, por la situación que tengo de ser pensionado, pues tengo que trabajar en un empleo que sea por honorarios, que no esté integrado directamente en una empresa. Entonces, esta es una actividad que lo permite, que además me permite seguir apoyando a las personas financieramente hablando. Y eh, tengo familiares que han trabajado en el sector de seguros durante muchos años, ¿no? Entonces, es algo que no era ajeno a mí y por lo que decidí integrarme. Ok. Y ahí una pregunta que me surge. Antes de que te suceda el accidente, ¿tú contabas con alguna póliza de vida, algún fondo para el retiro? Sí, tenía una póliza de gastos médicos, lo cual sin duda es algo que yo promuevo y fomento mucho cuando tengo oportunidad de conversar. De hecho, cuando me reintegré al ámbito laboral, lo primero que hice cuando ya volví a empezar a trabajar fue subir mi testimonio en mis redes sociales y justamente era lo que comentaba, que yo viví las dos partes, ¿no? Tanto del lado del asesor como de quien recibe los beneficios de una póliza de seguro, en este caso particularmente hablando de gastos médicos. Entonces, yo comentaba en ese testimonio que si bien en el sector público hay médicos muy capaces, de hecho, dentro del equipo médico que me atendió, trabajan tanto en el sector privado como en el sector público, pero desafortunadamente, aun cuando desde el punto de vista capacidad existe, no necesariamente en cuanto a insumos. Te estoy hablando que cuando yo llegué al hospital, en un 3, 4 horas máximo, ya estaba armado todo el equipo de médicos que iba a participar de la cirugía y obviamente todos los materiales que iban a ocupar para operarme. Entonces, quizás si no hubiera tenido esa cobertura, esa prevención, hoy no estaríamos platicando. Sí, es posible. Yo creo que uno de los principales diferenciales está en la rapidez y en la calidad de esa rapidez a la hora de entregarte resultados. Claro, Pero sí, bueno, sin duda. por suerte que lo tenías y hoy estamos aquí. Sí, sí, Ah, no hubiera sido un buen asesor si no predico con el ejemplo, ¿no? 100%. Sí, 100%. Y bueno, eso es un punto que tú debes tomar a la hora de vender lo que hoy estás vendiendo, porque realmente ayuda a las personas y puede salvarte en una situación así. claro. Ok. Bueno, me imagino que el insertarte a un nuevo trabajo, a una nueva profesión, ya de por sí es difícil. Ahora bien, tú venías de un periodo inactivo y en el cual tenías que estar aprendiendo un montón de cosas. ¿Cuáles fueron esos principales desafíos que te topaste al ingresar al sector asegurador? Mira, cuando empecé a reintegrarme al ámbito laboral, primero lo hice a través de una fundación que justamente se dedica a apoyar a las personas que tienen alguna discapacidad motriz a integrarse en el ámbito laboral y tienen un programa para ese fin, ¿no? Curiosamente, cuando yo cursé ese programa, les gustó tanto mi perfil que ellos fueron los que me terminaron contratando. Y mientras estaba trabajando con ellos, recibí la invitación de una colega con la que había trabajado anteriormente en el sector bancario a participar en la parte de seguros. En un inicio, te soy sincero, le había dicho que no, porque para bien o para mal, en la parte del sector comercial, en todo lo que viene siendo ventas, la imagen cuenta mucho. Y el verme en una silla de ruedas, que obviamente ya no puedo usar traje porque mi cuello ya no está en la posición normal, pues se complicaba un poco, ¿no? Sin embargo, cuando me convenció y cuando tuve la primera reunión eh, con la primera cliente que tuve, que anteriormente había sido mi cliente en la parte de banco y me dio la oportunidad de escucharme y ahora atenderla en la parte de seguros. Créeme que me sentía como pez en el agua, dije, esto es lo que yo quiero hacer, a mí lo que siempre me ha gustado es asesorar y apoyar a las personas, y entonces fue cuando ya decidí
dejar la parte de la fundación, que si bien es una actividad loable, asesorar era lo que a mí me gustaba, ¿no? Entonces, contestando concretamente tu pregunta, pues el desafío fue romper con ese paradigma de que aún estando en silla de ruedas, pues la gente no me iba a ver como una persona capaz, más allá que tenía toda la expertise detrás, ¿no? Entonces rompí con eso y pues aquí estoy. Ok, perfecto. Te felicito por eso porque creo que para ese tipo de situaciones nunca nos preparamos y son situaciones que tú te encuentras un día para otro y a mí, si un día me llega a pasar algo así, espero tomármelo como te lo has tomado tú, porque es una superación increíble. Ahora bien, yendo un poco más a cuando tú nos conociste, ¿recuerdas cómo fue que llegaste a nosotros? Sí, fue justamente cuando empecé a retomar la cuenta de LinkedIn, empezar a, a rehabilitarlo, por decirle de alguna manera, la red social. Empecé a ver sus publicaciones, empecé a escuchar los otros testimonios de mis colegas con los que han tenido oportunidad de trabajar, y fue así como tuve la oportunidad de ponerme en contacto con ustedes. Como bien comentabas, tuve la oportunidad de platicar contigo en una primera instancia, y fue así como conocí a Powin. Ok. ¿Y cuál fue esa primera impresión? ¿Qué fue eso que te llamó la atención para poner los ojos en nosotros? Sinceramente, los testimonios, el escuchar a distintas personas que al igual que yo vienen de diferentes tipos de situaciones particulares, a lo mejor no tan graves pudiera decirse, pero finalmente pues tú sabes en el sector de seguros, algo que siempre estamos trabajando al pie del cañón los asesores, es la búsqueda de prospectos, ¿no? Entonces, si bien es algo que siempre se debe trabajar, en mi caso particular, digo, no es pretexto, pero finalmente es un hecho, estaba un poco más limitado porque pues yo no, me es muy complicado salir, ¿no? Por la situación que tengo, entonces prácticamente todos mis contactos siempre los trabajé por redes sociales o vía telefónica con mi mercado cálido, pero finalmente el mercado cálido se acaba y pues la prospección digital pues fue a prueba y error, ¿no? Porque era algo que finalmente yo antes no hacía, yo antes veía a las personas cara a cara, entonces pues el conocer que había una empresa que me podría apoyar en darme esa sinergia que era justamente lo que a mí me estaba faltando, pues fue que decidí contactarlos y empezar a trabajar con ustedes. Ok. Sí, lo recuerdo, bueno, cuando veníamos hablando y demás. Ahora llegando a la parte de que comenzamos a trabajar juntos, antes me gustaría hacer una aclaración. En el proceso con el mundo hubo muy buenas semanas, pero por distintos factores, muchos externos a nosotros, tanto al mundo como a nosotros, el servicio no se ha podido brindar con la cierta normalidad. Por eso mismo, cumpliendo con nuestra palabra, al mundo le hemos hecho una devolución y hoy está grabando el testimonio justamente para mostrar que a pesar de la devolución y demás, el servicio se dio con normalidad, se cumplió con la palabra y sobre todas las cosas, que una vez que podamos solucionar eso, vamos a volver a trabajar. Ahora igualmente vamos a ir entrando más en detalle, pero antes de llegar a la parte en la cual el mundo se conecta con Powin, me gustaría mencionar eso. Primero, el mundo, ¿cómo fue esa experiencia trabajando juntos? Muy buena, la verdad es que tienen una estrategia que se ve que ya tienen varios años eh, armándola, que la han venido puliendo, eh, y la verdad me gustó mucho, como bien lo comentaste, empezamos a tener un flujo de actividad interesante, y la verdad es que más allá de lo que comentas, y bueno, en un momento más, si tú lo consideras prudente, ahondaremos en eso, más allá de que al final los resultados no fueron los que se esperaban, no tengo más que palabras de agradecimiento
Y el decir que sí, la verdad es que no tengo quejas en cuanto al servicio y al esquema de trabajo que tienen ya ustedes muy trabajado. Ok. Sí, ahí, bueno, nos encontramos con algunas problemáticas, sobre todo en la cuenta de LinkedIn, con limitaciones, algún bloqueo, que no nos permitió brindar el servicio con normalidad. A mí me duele muchísimo. Igual creo que vamos a tener una segunda oportunidad y lo vamos a poder hacer. Mientras tanto, como eh, evaluamos mucho tu situación, tenemos en cuenta tu tiempo, hemos decidido hacerte la devolución y solucionar el otro punto para volver a trabajar en un futuro. Ahora bien, ¿cómo crees que se manejó esta situación de la devolución y demás? Muy rápida, la verdad es que le dimos, creo que se manejó de manera adecuada, le dimos el tiempo prudente para tratar de solucionar el tema de LinkedIn. Desafortunadamente no se logró o bueno, no se ha logrado, pero estoy seguro que se va a lograr recuperar la cuenta para que podamos seguir trabajando. Pero finalmente, aun cuando yo ya lo venía pensando, hay que dejarlo claro, fueron ustedes mismos los que me propusieron, Edmundo, está esta situación, no la hemos podido resolver, en todo momento detuvieron el cobro del servicio hasta que se recuperara la cuenta, es decir, aun cuando seguíamos en contacto y tenemos las reuniones grupales con Kevin, la cual aprovecho para agradecerlo mucho, aprendí bastante de él en la parte comercial, en la parte de ventas. Eh, en todo momento fueron y respondieron de manera muy humana, de manera muy cálida. En todo el tiempo que estuvo parada la cuenta no se me cobró, pero finalmente, como esto se estaba alargando ya demasiado, pues ustedes mismos fueron los que me pusieron las cartas sobre la mesa y me dijeron, está la opción de que sigamos trabajándolo así, sin cobrarte y en lo que recuperamos la cuenta o te hacemos la devolución de dinero. Eh, yo opté por la devolución porque como en su momento les explicaba, para mí era como tener una inversión parada, me era más útil recuperar el dinero y trabajarlo mientras de otra manera más activa, pero dejando la puerta abierta, ¿no? Para regresar con ustedes y aprovecho este testimonio para dejarlo muy claro, ¿no? A pesar de que por esos factores ajenos y más bien atañarlos a LinkedIn, no se pudieron cumplir con los resultados. Este, por parte de Powin no tuve ningún problema, nunca se me cobró un peso de un mes que no se me hubiera dado el servicio acorde al contrato y también acorde al contrato me enviaron mi comprobante de la devolución del dinero por la parte proporcional que no se devengó. Sí, comparto todo lo que dices. Al final, más allá de que estamos hablando de un servicio que le da resultados a un montón de agentes, porque es un sistema efectivo, se trata de ponerte en los pies de la otra persona. Y bueno, ¿cómo me gustaría que actúen conmigo? Actuar de esa misma forma. Nosotros lo planteamos y te dijimos, Edmundo, tenemos estas dos alternativas, o te devolvemos el dinero ahora, seguimos trabajando para recuperar la cuenta y cuando la recuperamos regresamos, o queda el dinero a tu favor, la seguimos haciendo todas las tareas y todos los requerimientos para regresar la cuenta y una vez que regresa recomenzamos. Edmundo eligió la opción y bueno, se avanzó con eso. Ahora bien, hablando un poco más del sistema de trabajo que hemos estado implementando, que al final tú lo has estado utilizando un tiempo, ¿qué fue esa parte que más te gustó y esa parte que más crees que te dejó? Si bien en todas las promotorías te dan su plan de trabajo, la estructura de cómo debes de llevar una reunión con el cliente, me gustó mucho la que ya tienen específicamente ustedes y que es la que nos enseña, ¿no? Además, obviamente, de todo el trabajo que ustedes hacen de contactar a los prospectos a través de LinkedIn, conseguir las citas. Es importante que sepan los que nos están escuchando y que no han tenido oportunidad de trabajar con ustedes.
que además de eso hay sesiones que se trabaja con nosotros como asesores en los cuales, como mencionaba, Kevin nos apoya en la parte comercial y nos va dando justamente esa estructura y esos tips y herramientas de cómo poder llevar a cabo un mejor diagnóstico de las necesidades del cliente y poder presentar una propuesta acorde a esa detección de necesidades. Entonces, es algo que aprendí, me gustó mucho y que también vale la pena remarcar, adicional a todo lo que, digamos, cuando los contactan y es lo primero que podrían ver en los testimoniales o en la parte de su servicio, que también está detrás, ¿no? Todo lo que nos aportan a nosotros en la parte comercial para mejorar en las reuniones que tenemos con los prospectos. Sí, 100%. Al final se trata de que sea un servicio más bien integral, que trabaja de la presencia, la adquisición, la parte comercial y obviamente la implementación de sistemas. También felicitarte a ti porque siempre has sido muy proactivo en lo que son los encuentros comerciales, tanto individuales con Kevin como grupales. A pesar de que había semanas de que no tenías la cuenta, tú te sumabas, mostrabas llamadas, estabas ahí pidiendo feedback. Entonces, creo que eso es un poco de las dos partes, tanto de la parte del mundo como de la parte nuestra. Sí, como siempre se los mencioné, esto finalmente, más allá de que yo estoy contratando un servicio, yo siempre los vi como parte de mi equipo de trabajo y siempre les mencioné, si algo les puedo ayudar para mejorar esa parte de la recuperación de la cuenta o con mismos feedbacks para seguir puliendo lo que ustedes ya tienen muy bien trabajado, cuentan conmigo, ¿no? Entonces, creo que hicimos una bonita sinergia. Desafortunadamente, pues como en cualquier situación de negocio, hay ocasiones en que hay cuestiones externas que no nos permiten llegar a los resultados que se esperaban, pero como también les comenté, pues lo veo como una eh, cuestión momentánea, ¿no? Espero que esto se solucione y más adelante poder volver a trabajar con ustedes. Ok, así será. Por último, para ir cerrando Edmundo, si volvieras el tiempo atrás, ¿qué le recomendarías a ese Edmundo que tenía, por supuesto, esas dudas de iniciar? La verdad es que hubiera iniciado antes. Ah, Sí, el tiempo que la verdad, que curiosamente fue el inicial, porque los problemas con la cuenta de LinkedIn fue ya a partir del segundo mes de trabajo. O sea, en cuanto empecé a arrancar a trabajar con ustedes, luego vi la actividad, cómo empezó a avanzar, cómo se empezó a incrementar el número de contactos que tenía en mi cuenta de LinkedIn y por consiguiente empecé a tener reuniones, ¿no? Entonces, sin duda, de que yo empecé en esta carrera, llevo poco tiempo, llevo apenas pasados los 2 años, estoy por cumplir 2 años y medio en diciembre. Eh, pues me hubiera gustado empezar desde que inicié el día 1, ¿no? Creo que ok, me hubieran ayudado mucho a extender un poco más el mercado cálido y no acabármelo tan rápido, que es lo que pues regularmente nos sucede, ¿no? Finalmente el mercado cálido es finito y llega un momento en que pues tienes que empezar a trabajar en el mercado frío, en ver otro tipo de canales y la verdad es que Powin es un brazo, por decirlo de alguna manera, que le sumas a, a las actividades que ya realizas para justamente alcanzar esos prospectos que por ti solo te llevaría más tiempo. exacto. Sí, al final se trata de que tú te preocupes en lo importante, que es el tener más llamadas, conocer a más personas, conseguir más referidos y por consiguiente tener más ventas. Perfecto, con Claro, eso Edmundo, cerramos.
A mí, antes de cerrar, me gustaría volver a felicitarte y decirte que tienes una historia de superación muy, muy interesante y que para mí tu historia termina siendo un ejemplo de superación. Entonces, te felicito por eso y también espero que todos los que están viendo este video vean esa historia y aprendan de cómo saliste adelante en un momento difícil. Gracias, Michelle. Digo, estoy Bien. seguro que cada uno tiene sus propias cuestiones a superar, algunos más complicadas que otros, pero como en algún momento, digo, ya para no robarte muchos minutos, me compartió un cliente, ¿no? Si todos tuviéramos la oportunidad de dejar nuestros problemas en una mesa y que alguien más los tomara, terminarían tomando los mismos problemas que dejaron en su mesa, ¿no? Porque al ver lo que está pasando a otra persona, se da cuenta de que no es tan grave lo que uno pensaba que está atravesando, ¿no? Entonces, pues simplemente siempre procurar tener la mejor actitud ante las cosas y así es como lo veo con ustedes. Este a lo mejor no era el momento, pero estoy seguro que pronto voy a volver a trabajar con ustedes y a lograr los resultados que fue la idea original por la cual los contacté. Perfecto. Sí, bueno, cuando nos toque grabar ese segundo testimonio, voy a ser el primero en festejarlo. Bueno, ahora toca recuperar la cuenta y poder restaurar el programa para, ahora sí, de una vez, con cierta regularidad, poder seguir consiguiendo esos resultados que se dieron las primeras semanas. Genial. Bueno, De Edmundo, acuerdo. muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo testimonio una vez que restauremos. Gracias a todo el equipo de Powin.